Buenas tardes a todos y a todas. Me voy a presentar. Mi nombre es Armando y mi apellido es Miranda. Esta es mi seña personal. Soy una persona sorda. Soy profesor de educación especial con orientación en sordos e hipoacúsicos, con un postítulo en especialización docente de nivel superior en educación y TIC. También tengo una diplomatura en interpretación lengua de señas argentina-español con un enfoque específico en el trabajo con equipos de interpretación. En la actualidad, trabajo en la Escuela Especial número 15 de Margarita Belén como maestro especial de lengua de señas y preservación cultural. También trabajo en varias escuelas secundarias enseñando lengua de señas argentinas. Trabajé como profesora en la Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas Argentinas en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Entre Ríos, UNER. Actualmente, en la Asociación de Sordos del Chaco, me desempeño como vicepresidente. Agradezco la oportunidad de participar en esta charla. La temática que elegí para hablar es prácticas inclusivas para la comunidad sorda. ¿Por qué elegí este tema? Bueno, normalmente hay mucha confusión acerca de lo que son las prácticas inclusivas o qué es la inclusión para la comunidad sorda. Antes de comenzar a hablar sobre el tema, me gustaría explicar algunos conceptos que resultan erróneos, que se piensan que son así, quizás por desconocimiento de las personas sobre el tema, y quisiera aclarar esos conceptos. Hay un concepto que quisiera aclarar y explicar. El error siempre comienza al confundir dos palabras que la mayoría piensa que son lo mismo, pero no es así. Lenguaje de señas con lengua de señas. Hablar de lenguaje de señas es una equivocación y les voy a explicar por qué. Cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando de una capacidad. Se considera la capacidad que tenemos los seres humanos para aprender un idioma. Es universal. La capacidad de aprender diferentes idiomas y de comunicarse también lo es. Pero, ¿y qué es lengua? Lengua es un conjunto de símbolos o sistemas abstractos cuya función principal es la comunicación. Entonces, cuando queremos referirnos a la lengua de señas, estamos hablando de una lengua y no del lenguaje. Por ello, nosotros tenemos que aprender a expresarnos bien, de manera correcta, cuando hablamos sobre lengua de señas. Hay una autora, llamada Mazzone, quien señala que la lengua de señas argentina es una lengua natural de las personas sordas. Esta especialista observó que la lengua de señas posee una estructura gramática tan compleja como las demás lenguas. La lengua de señas posee una estructuración gramatical tan compleja como la de toda lengua hablada, y la misma organización estructural que cualquier lengua de señas. En síntesis, queremos referirnos a la lengua de señas, que es la manera correcta y no como lenguaje de señas. Otro concepto erróneo que ha tomado gran repercusión hoy en día a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, es confundir e incluir la lengua de señas de argentinas en el llamado lenguaje inclusivo. Vale aclarar que mi intención no es debatir sobre el lenguaje inclusivo. Mi intención es aclarar que a la lengua de señas no se la puede incluir en lo que se llama lenguaje inclusivo. Como dije antes, la lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas. No tiene nada que ver con el lenguaje inclusivo. Tampoco podemos llamar lenguaje inclusivo al braille, ya que es un sistema relacionado con la escritura. Entonces, quiero reforzar esta aclaración. La lengua de señas no forma parte del llamado lenguaje inclusivo. Es la lengua natural de las personas sordas, nada más. ¿Pero de dónde viene esta confusión? Viene de la lucha y de la tensión, de la resistencia que tiene la sociedad hacia el lenguaje inclusivo para que no lo saquen. Para aceptarlo, debemos entender, pensar
que la lengua de señas o el braille no forman parte del lenguaje inclusivo. La lengua de señas es la lengua propia de la comunidad sorda. Ahora, hay dos cuestiones de las que quiero hablar. Voy a hablar sobre las prácticas inclusivas en la comunidad sorda, pero antes es mejor comenzar por aquellas que no son prácticas inclusivas. Mucha gente cree que está haciendo algo inclusivo, pero en realidad no lo es. En mi experiencia cotidiana, puedo ver en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, donde diariamente, y más ahora con el crecimiento y la creciente pandemia del coronavirus o COVID-19, las personas se ven en la obligación de buscar otras maneras de enseñar, otras maneras diferentes. Entonces, comienzan a subir gran cantidad de videos en las redes sociales. Pero, ¿qué suben? Videos, canciones, videos explicativos sobre diferentes temáticas, etc. Muchas de estas personas tienen poco conocimiento de la lengua de señas argentinas. Piensan que están haciendo algo bien, pero en realidad están haciendo español señado y no lengua de señas argentinas. ¿Qué es el español señado? Bueno, el español señado no es igual que la lengua de señas, es diferente. El español señado es hablar y señar al mismo tiempo. No respeta la estructura gramatical de la lengua de señas, por ende, no corresponde con la lengua de señas. Muchas veces, las personas que saben lengua de señas y comienzan a subir videos a sus cuentas, por momentos lo hacen en español señado sin darse cuenta. Pero, ¿por qué sucede esto? Sucede porque no están trabajando conjuntamente con una persona sorda para que los pueda asesorar e informar sobre características de la comunidad sorda. Esas personas que suben videos en sus comentarios muchas veces son aclamadas y aplaudidas por sus contactos, pensando que es algo inclusivo, pero no es así. Ocurre cuando no hay trabajo en equipo, en conjunto con personas sordas. La comunidad sorda puede aportar, asesorar, explicar o recomendar de muchas maneras, pero esto no ocurre cuando no hay trabajo en equipo. Y entonces los videos que aparecen no son de interés para la comunidad sorda. Como persona sorda, pienso que las canciones que suben en español señado no me llegan, no le encuentro sentido. Para mí no es inclusivo. Solo veo gente que sube videos porque sí, porque es algo lindo, algo artístico, algo que mostrar. Todos pensarán que eso es inclusivo, pero no lo es. Yo lo veo como algo ofensivo. No solamente porque no lo comprendo, sino porque al mismo tiempo destruyen la lengua de señas, y eso se torna ofensivo para mí, para nosotros. Las personas publican videos en español señando y no se dan cuenta que nosotros no entendemos. Ojo, mi intención no es confrontarlos, sino darle herramientas para reflexionar si lo que están haciendo realmente, lo que preparan y publican, es algo que la comunidad sorda necesita. Es para reflexionar. Hay un concepto muy interesante que comenzó a surgir en estos tiempos y está tomando relevancia a partir de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo surge? Por la subida de videos, y se trata de la apropiación cultural. ¿De qué se trata? Bueno, la apropiación cultural se da cuando una persona o grupo de personas oyentes se adueñan de las características de la comunidad, con poco conocimiento de la lengua o sin tener un pleno dominio de la misma, sin conocerla en profundidad. Y de ahí vienen los fracasos. Esta apropiación cultural
está tomando escala y mucho más ahora en tiempos de pandemia, del coronavirus. Todo se sube a internet y a redes sociales, y muchas veces esto no es bien recibido por las personas sordas, y hasta le puede resultar provocativo. Este tema es complejo. Si quieren, les puedo dejar un link en los comentarios de abajo del video para que puedan leer e investigar con más profundidad sobre este tema. Para finalizar con este ejemplo sobre prácticas no inclusivas, quiero decir que si ustedes quieren interpretar canciones en lengua de señas argentinas, deben trabajar en conjunto con las personas sordas. La identidad y la cultura de la comunidad la conocen ellos. Con un trabajo en equipo, en conjunto, pueden mejorar las interpretaciones y así sí publicar esos videos. No es un trabajo sencillo, lleva mucho tiempo y el resultado del video publicado es en equipo, entre la persona sorda y el oyente. Se requiere de una adaptación a la cultura de la comunidad sorda y se debe incorporar a la comunidad sorda siempre. No es bueno publicar videos de manera aislada y solitaria. Por favor. No quisiera explayarme tanto, pero otro ejemplo de práctica no inclusiva es la TV, donde cuentan con intérpretes de lengua de señas argentina-español, pero en muchos casos los canales de TV, en noticieros e informativos, etc., ponen el recuadro del intérprete muy pequeño y la comunicación no es exacta. Otro punto muy molesto que se tapa a los intérpretes de lengua de señas con los zócalos y así la información no llega a la persona sorda. También sucede que muchas veces que los canales llaman a cualquier intérprete y ese lugar es ocupado por cualquier persona oyente que seña cualquier cosa. Los canales deben buscar profesionales idóneos para interpretar, acompañando y asesorando por una persona sorda para conformar un equipo de trabajo en conjunto. En ocasiones se piensan que por llamar a un intérprete se es inclusivo. Es un pensamiento común, pero en realidad es más complejo. No es así. Debe haber un trabajo mancomunado y con asesoramiento de la comunidad sorda. Debemos tomar conciencia, darnos cuenta de muchas cosas. El intérprete no puede estar solo. Debe buscar el asesoramiento de la comunidad sorda, que le brinde los rasgos que le son propios a la comunidad sorda. Y ahora voy a hablar sobre prácticas inclusivas. Es una oportunidad para mí como persona sorda. Para mí sería genial concurrir a diferentes instituciones, negocios u organismos de ámbitos públicos y poder comunicarme efectivamente. Eso es inclusión para mí. Si está presente un intérprete, mejor. Yo puedo hacer muchas cosas por mí sin tener que depender de alguien de que me acompañe siempre. Yo solo puedo hacerlo. Eso sí sería inclusivo. Me gustaría contarles cómo sería una práctica inclusiva para la comunidad sorda en diferentes ámbitos. Es un tema bastante complejo. En educación. ¿Qué son las prácticas inclusivas en educación? Es muy importante que los alumnos, en especial los niños, adquieran diferentes contenidos. Para ellos es fundamental que los docentes se preparen y capaciten constantemente en lenguas de señas argentinas. Se debe enseñar el español como una segunda lengua partiendo de la lengua de señas que se le es propia a las personas sordas. Siempre se debe partir de la lengua de señas como primer lengua y luego el español como segunda lengua, el español escrito. También es muy importante una marcada presencia de alumnos y alumnas, familias, profesores, etc., trabajando todos de manera articulada en la comunidad escolar.
Hay casos en que los alumnos sordos asisten a escuelas comunes y están incluidos en procesos de integración e de inclusión. Ahora cambió. Es indispensable el acompañamiento de ILSAE en la institución común. No como un trabajo aislado, sino como el apoyo de un equipo. El trabajo debe ser en equipo. Este debe estar integrado por docentes, intérpretes de lengua de señas español y referentes sordos. Eso sería una práctica inclusiva correcta. Ya hablamos de educación y ahora voy a hablar de salud. La práctica inclusiva dentro del ámbito de salud es un punto pendiente desde hace mucho en la provincia del Chaco. Hace falta mucho trabajo todavía aquí en el Chaco. Yo estoy hablando a nivel provincial. Conozco de otras provincias en las que hay servicios para personas sordas dentro de los hospitales o de los centros de salud. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, tienen una unidad de atención a personas sordas, UAPS. Ese es muy interesante, el trabajo que hacen ahí. Está conformado por intérpretes mediadores lingüísticos culturales. Por ejemplo, si una persona necesita atención, asiste al hospital y allí convocan al intérprete, al mediador o a médicos que saben lengua de señas. Todos en la unidad conocen la lengua de señas. Ojalá se pueda imitar la forma de trabajo de la provincia de Santa Fe, la forma de atención a las personas sordas. Sería muy bueno que los enfermeros y médicos sepan lengua de señas, porque muchas veces cuando el intérprete no está o no se encuentra ocupado trabajando en otra institución, se hace muy difícil. Por eso es muy importante que el profesional médico sepa lengua de señas. Yo pienso que sería ideal, con el apoyo del Ministerio de Salud de la provincia, si se vincula con la Asociación de Sordos del Chaco, y que pudieran presentar propuestas e iniciar un trabajo en conjunto para capacitar profesionales en el ámbito de salud. Esto ayudaría enormemente a las personas sordas para que éstas puedan autogestionarse, realizar trámites, etc. por sí solas. Por eso es importante. También en este momento de expansión de la pandemia, muchas personas sordas se encuentran con barreras en la comunicación porque las personas utilizan barbijos. Realmente se hace difícil porque con el barbijo no se puede comunicar. A mí personalmente me pasó hace 2 semanas atrás. La utilización de barbijos por parte de enfermeros y médicos no es una práctica inclusiva. Si ellos supieran lengua de señas, me podría haber comunicado mejor. Seguramente ustedes vieron el video del doctor Adrián Cutri, donde él explicaba la importancia de saber lengua de señas argentina dentro del ámbito de salud. Lo pueden buscar en los videos de iProdigy. Despliegan las opciones y pueden buscar el video del doctor. Por último, quiero destacar la importancia de incluir prácticas dentro del ámbito laboral de la comunidad sorda. En su mayoría se enfrenta a barreras para acceder al trabajo. Mayormente, debemos pensar que los entes públicos y privados tienen que dar la oportunidad para que las personas sordas puedan insertarse laboralmente. La comunidad sorda está en igual de condiciones que el resto de las personas. No hay diferencias, solo que nuestra audición está afectada. No podemos escuchar, pero podemos hacer lo mismo. Podemos trabajar, podemos aprender, podemos estudiar, podemos hacer muchas cosas. Personalmente, muchas veces me encontré con las dificultades para encontrar trabajo, pero no es imposible. Se puede conseguir trabajo. Siempre está la barrera comunicacional, pero hay miles de formas para romper esa barrera. Una fundamental es la lengua de señas argentina.
es fundamental que todos pudieran conocer la lengua de señas. Entonces, podremos hablar de prácticas inclusivas que las personas puedan aprender aunque sea un nivel básico. Ahora, como conclusión, me gustaría rescatar una frase que se dio el viernes pasado durante el primer encuentro nacional sobre discapacidad online, que dice así: dejaremos de hablar de inclusión cuando esta palabra sea en la práctica una obviedad. Me gusta esa frase. Estoy de acuerdo con ella. Cuando algo es obvio, es porque ya está, ya se cumplió y no necesitamos hablar de inclusión. Ahora, para cerrar, espero haber sido claro. Quiero agradecer a Mayra Adean de Liprodige por darme este espacio para expresarme. Gracias a los que me están viendo. Nos vemos. También pueden dejar sus comentarios aquí debajo de este video y les respondo. Gracias, saludos.